Buen día, estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de nomenclatura de cetonas. Cetonas, al igual que los aldehídos, son un grupo de compuestos oxigenados que presentan un grupo carbonilo en su cadena principal. A diferencia de los aldehídos, las cetonas, el grupo carbonilo es un grupo carbonilo secundario, es decir, que se encuentra en un carbono secundario o al menos rodeado por lo menos de dos grupos alquilo. Las cetonas, al igual que los aldehídos, pues son líquidas a temperatura ambiente, las de baja masa molecular. Las primeras cetonas son solubles en agua. A medida que aumenta el número de carbonos, su solubilidad en agua disminuye. En este caso, pues para nombrar cetonas, se trabajan cuatro reglas muy similares a los aldehídos. Entonces, la primera de ellas es seleccionar la cadena principal más larga posible que contenga todos los grupos carbonilos, en este caso secundarios. Posteriormente de seleccionar la cadena principal, debo numerar la cadena por el extremo más cercano al grupo carbonilo, dado que el grupo carbonilo secundario, este no va a estar ubicado en el extremo, a diferencia de los aldehídos. Una vez que yo numero la cadena por el extremo más cercano al grupo carbonilo, debo nombrar los sustituyentes en orden alfabético, especificando posición, cantidad. Y finalmente, para nombrar la cadena principal, pues debo tener en cuenta el número de carbonos que contiene y al final debo utilizar el sufijo o la terminación "ona". Entonces sabemos que en el caso de alcoholes la terminación es "ol", en el caso de aldehídos la terminación es "al" y en el caso de cetonas la terminación es "ona". Para ver la aplicación de estas cuatro reglas, entonces vamos a ver tres ejemplos específicos. El primero de ellos hace referencia a cetonas con un solo grupo carbonilo. Entonces, el grupo carbonilo en la química orgánica se representa como un carbono que está unido con un doble enlace a un átomo de oxígeno. En este caso, si revisamos, el grupo es muy diferente, ligeramente diferente al de los aldehídos, porque en los aldehídos aquí había un hidrógeno. En este caso no hay un hidrógeno, sino hay otro carbono. Entonces, es un carbono secundario que está unido a otros dos carbonos, pero al mismo tiempo está unido a un doble enlace con el oxígeno. Entonces, en este caso, la primera regla me dice que yo debo numerar la cadena principal más larga que contenga el grupo carbonilo. En este caso, yo debo iniciar por el extremo derecho, dado que aquí se encuentra el grupo carbonilo. Entonces, empezaríamos por este lado, ¿sí? Iríamos acá, buscamos la más larga. En este caso, la más larga sería esta. Esa sería la cadena más larga. Entonces ya tengo seleccionada la cadena principal. El segundo paso me dice que yo debo numerar la cadena por el extremo más cercano al grupo carbonilo. Entonces, en este caso, uno de los extremos es el extremo superior izquierdo y el otro es el extremo superior derecho. Inferior, perdón, derecho. Entonces, tenemos que el extremo más cercano al grupo carbonilo, en este caso es el extremo derecho. Entonces, empezaríamos por acá. Un dato muy importante es que la posición más baja de un grupo carbonilo en una cetona va a ser la posición 2, dado que el grupo carbonilo en este grupo de compuestos orgánicos nunca va a estar en posición 1. Entonces seguimos la numeración, entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos numerada la cadena principal, entonces todo lo que no esté dentro de la cadena principal es considerado sustituyente. Lo debo empezar a nombrar por orden alfabético. En este caso, el primero que nombraría serían los etiles, que está uno en posición 3, el otro en posición 5, como son dos dimetil, dietil, perdón. Luego iría los grupos hidroxi, que están en las posiciones 4 y 7, dihidroxi. Posteriormente iría el metil, que está en posición 6, 6 metil. Y al final nombraría la cadena principal, como son 9, estamos hablando de nona, prefijo nona, y al final debo poner la terminación ona, pero en este caso debo especificar antes la posición del grupo carbonilo, entonces está en la posición 2. 2, nona,
nona, ¿sí? Entonces, nona o nonan de 9 y ona de la terminación de las cetonas, nona, nona. En el segundo ejemplo, tenemos que, en este caso, cuando una cetona tiene múltiples grupos carbonilos, es decir, más de uno, debo seleccionar la cadena principal que contenga todos los grupos carbonilos al mismo tiempo, ¿sí? Dado que la prioridad siempre debe ser el grupo carbonilo. Entonces, en este caso empezaría por este extremo izquierdo, que ya agarré dos grupos carbonilos. Podría continuar hacia acá, pero como no tiene grupo carbonilo, entonces tengo que buscar el siguiente que está acá. Luego continúo escogiendo la cadena principal, esa sería la cadena principal. Ahora, la siguiente parte es numerar la cadena. Entonces, en este caso yo tengo dos formas. Empezar por el extremo izquierdo o empezar por el extremo derecho. Izquierdo o derecho. Si miramos en el derecho, aquí sería el primer grupo carbonilo estaría en posición 3, 1, 2, 3. Mientras que por el izquierdo, el primer grupo carbonilo estaría en posición 2. Por eso debo numerar empezando por la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tengo numerada la cadena, entonces siempre, al igual que en las metodologías anteriores, todo lo que no esté en la cadena principal es considerado un sustituyente. El primero que voy a numerar es el etil, que está en la posición 7. Entonces, 7 etil. Teniendo en cuenta orden alfabético, luego iría al 4, hidroxi. Posteriormente iría al 6, propil. Y en este caso yo tengo que especificar cada una de las posiciones donde están los grupos carbonilo. Entonces, en este caso hay un carbonilo en el 2, hay otro en el 3, hay otro en el 8 y el último está en el 9. Busco el prefijo para 11, que es un deca, ¿sí? Completo el nombre con la sílaba no, un decano. En este caso, como son 4 grupos carbonilo, tengo que utilizar el prefijo para 4, que es tetra. Y al final pongo la terminación de las cetonas, que es ona. Entonces queda un decano tetraona. Un decano porque tiene 11 carbonos, tetra porque tiene 4 grupos carbonilos ubicados en las posiciones 2, 3, 8 y 9, y la terminación ona, que es propia de las cetonas. En este último ejemplo podemos encontrar cetonas cíclicas. A diferencia de los aldehídos cíclicos, digamos que el carbono del grupo carbonilo sí hace parte del ciclo como tal. Entonces aquí lo vemos, ¿sí? Coloreado con rojo, y acá igual. En este caso tenemos dos. Como el carbono puede estar dentro de la cadena principal, a diferencia de los aldehídos, las cetonas cíclicas pueden tener más de un grupo carbonilo. Entonces, dependiendo de cuántos carbonos tenga el ciclo, ¿sí? Entonces, es muy similar. La cadena principal en este caso es el anillo cíclico que forma la cetona cíclica. Entonces, en este caso, en el ejemplo a la izquierda, estamos hablando de un anillo de 6. Luego tenemos acá un anillo de 5. Para poder nombrar, siempre debo tomar como posición 1 en el ciclo el grupo carbonilo. Entonces, en este caso acá, la posición 1 es esta. Ahora yo tengo que enumerar la cadena en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Es decir, si escojo hacia acá o escojo hacia acá. En este caso, si hacemos en el sentido de las manecillas del reloj, acá la posición 2 estaría vacía, pero si lo hacemos en sentido contrario, acá la posición 2 estaría por un bromo. Entonces yo debo numerar de esta forma. Siempre busco que una vez seleccionado el carbono 1,
que sería el grupo carbonilo, de buscar la forma de que la numeración me dé las posiciones más bajas a los demás sustituyentes. Ya numerada la cadena, pues número los sustituyentes por orden alfabético. En este caso empezaría primero por el bromo, 2 bromo. Luego tengo 3,4, 5 tri hidroxi. Y al final, pues nombro el ciclo normal con la terminación ona, como cuando se nombran los alcanos cíclicos. En este caso, como es un ciclo de 6, pues es ciclo hexa, y en este caso la terminación, ciclo hexanona. A diferencia de los aldehídos que llevan al final ciclohexano carbaldehído, en este caso sí lleva la terminación de la cetona como tal, dado que el grupo carbonilo hace parte del anillo cíclico. En este caso, en el segundo tenemos dos grupos carbonilos, entonces tengo que buscar la forma de numerarlo. Entonces yo puedo empezar, en este caso, desde acá por el 1 o acá desde el 1, que es lo que me decide a mí cuál de los dos voy a escoger. Independientemente si lo hago en sentido la manecilla del reloj en sentido contrario, ambos van a estar en posición 1, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 3. ¿Qué es lo que cambia? El cloro. Entonces en este caso yo lo voy a numerar de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Si lo hago en contrario, empezando desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, el cloro me quedaría en posición 5, ¿sí? Independientemente de cómo lo vaya a numerar, los dos grupos carbonilos van a quedar en posición 1, 3, ¿sí? En este caso lo escojo de esta forma para que me dé la posición más baja al cloro. Entonces, se numera la cadena principal, luego la nombro. Empiezo por los sustituyentes en orden alfabético, entonces primero empezaría por el 4-cloro, 4-cloro, luego iría al hidroxi, 2-hidroxi. En este caso, debo especificar las posiciones, 1,3. En el anterior yo no tuve necesidad de especificar porque está en posición 1. Recuerden que si el grupo funcional principal está en posición 1, no debo especificar. En cambio acá sí, porque hay dos, entonces debo especificar que uno está en el 1 y que el otro está en el 2. Entonces, como es un ciclo de 5, es ciclopentano, ciclopentano. Aquí sí pongo la sílaba no, porque como debo poner el prefijo para 2, ciclopentano, di, de 2 y ona. Entonces el nombre principal es ciclopentanodiona. Ciclopentano porque es 5, es un ciclo de 5 carbonos. Di porque hay dos grupos carbonilos, uno en el 1 y otro en el 3. Y ona, dado la terminación de las cetonas. Entonces, a diferencia de los aldehídos, las cetonas cíclicas sí se nombran con la terminación principal de las cadenas lineales. Con esto damos por terminado, en este caso, la nomenclatura de cetonas.